Bienvenidos a este nuevo capítulo, donde hablaremos acerca de los costos indirectos en construcción. En toda obra de construcción, no todos los costos son visibles a simple vista. Existen gastos que, aunque no forman parte directa de la ejecución física, impactan de manera decisiva en la rentabilidad y el éxito del proyecto. En este capítulo, entenderás qué son los costos indirectos, cómo se generan y por qué su correcta gestión es clave para evitar sobrecostos, retrasos y pérdidas económicas. Porque en construcción, lo que no se controla, cuesta más. Los costos indirectos forman parte de los sobrecostos de una obra. El precio total de una obra se integra por los costos directos y todos los factores que conforman los sobrecostos. ¿Cuáles son estos sobrecostos? Son propiamente los costos indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Ahorita en este capítulo veremos los costos indirectos. Más adelante, en otros capítulos, veremos el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Los costos indirectos son los gastos necesarios para administrar y operar la obra y la empresa. Dentro de estos tenemos los puntos a considerar como son supervisión y residencia, oficinas de obra, servicios que es agua, luz, teléfono, internet, seguridad y vigilancia, herramienta menor, limpieza de obra, control de calidad, papelería y administración. Mientras más tiempo tarde en pagar el cliente, mayores serán los costos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de tener bien claro con el cliente cada cuándo serán los pagos de lo ya realizado, porque entre más pase el tiempo entre un pago y otro, nuestros costos indirectos se elevan. Sabemos que el precio total de la obra es igual a los costos directos más los sobrecostos, que dentro de estos sobrecostos están los costos indirectos. Para que nuestra obra sea rentable, competitiva y sostenible, tenemos que analizar cada uno de los sobrecostos correctamente para no tener sobresaltos al momento de ejecutar la obra o al momento de la terminación. Analizar correctamente los sobrecostos es construir utilidad y buen flujo de nuestras obras. Los costos indirectos son el punto de partida y forman parte de los sobrecostos. Por eso la importancia de que nuestros costos indirectos, en este caso, estén bien calculados para obtener una obra sana financieramente. Los costos indirectos son la base para una obra rentable y exitosa. Los costos indirectos son todos aquellos gastos devengados en una obra. Si bien son necesarios para la correcta ejecución y administración de una obra, no pueden aplicarse o identificarse de manera específica a un solo concepto de trabajo o unidad de obra. Es decir, son gastos necesarios para planear, organizar, administrar, operar, controlar y dar soporte a la ejecución de la obra. Son gastos que no podemos ver reflejados físicamente, pero que son necesarios para la ejecución de la obra, a diferencia de los costos directos que se quedan físicamente en la construcción, como es el cemento, el ladrillo, acabados interiores, acabados exteriores, banquetas, ventanas, puertas, etc. Los indirectos representan la infraestructura humana, técnica y administrativa que soportan la operación. Es decir, son gastos que no vemos al momento de ejecutar una obra, ya que son tan importantes como los costos directos. Entonces, tener un buen análisis de estos costos nos asegura una buena rentabilidad y un buen flujo de nuestra obra. Pero, ¿qué compone a los costos indirectos? Bueno, los costos indirectos se dividen en dos grandes gastos, que son los gastos de campo y los gastos de oficina. Los gastos de campo son los gastos generados directamente en el sitio de la obra. Es decir, son todos aquellos pagos que se generan en obra, como son supervisión y residencia, oficina de obra, pago de sanitarios y comedores, el pago de energía eléctrica, telefonía, internet, agua provisional, seguridad y vigilancia, herramienta menor, señalización, limpieza de obra, control de calidad, topografía, equipo de seguridad personal, papelería y administración en campo, transporte local y lo que ello impacta, como son gasolina, mantenimiento, etc. Todo relacionado al vehículo, entre otros pagos. Los gastos de oficina son los gastos administrativos generados en la oficina central, que impactan directamente a la obra en curso. Es decir, son los pagos de sueldos administrativos, contabilidad, los pagos de recursos humanos, renta de oficinas, sistemas y softwares a usar, vehículos administrativos y dentro lo que implica tener un vehículo administrativo, como son también igual
gasolina y mantenimientos, telefonía, internet, licencias de construcción, gastos legales, dirección técnica. Es decir, son todos aquellos gastos que son generados propiamente en la oficina, pero que están relacionados con la construcción de la obra. Entonces, la suma de estos dos gastos, que son los gastos de campo más los gastos de oficina, conforman los gastos indirectos. O en resumidas cuentas, los costos indirectos es igual a los gastos de campo más los gastos de oficina. Estamos hablando de gastos, no de porcentajes. Más adelante vamos a ver cómo se calcula el porcentaje de indirectos. Veamos primeramente los gastos de campo. Los gastos de campo son todos aquellos egresos necesarios para la operación y administración en el sitio de la obra, que no se asignan directamente a un concepto de costo específico. Es decir, como por ejemplo materiales o mano de obra. Se generan para asegurar la correcta ejecución, control y soporte de la obra. ¿Qué son estos? Son todos los pagos o gastos que realizamos en obra, como lo son nuestra caseta, los servicios, que son electricidad, agua, telefonía, internet. También tenemos gastos de topografía, para hacer levantamientos y nivelaciones, o trazos y replanteos. Tenemos también el servicio de agua para nuestra caseta, así como también la contratación de laboratorios para que hagan sus pruebas de terracerías, aceros, concretos y todos los materiales que intervienen en nuestra obra. También nuestros pagos de los ingenieros, arquitectos, residentes, supervisores, directores, forman parte de esa obra. Una parte del pago de directores y gerentes se debe atribuir a las obras, ya que ellos no atienden solo una obra, sino varias, pero un porcentaje de ellos son de los gastos de esa obra. En resumidas cuentas, son todos aquellos gastos que no vemos directamente en obra, pero que son necesarios para ejecutar la misma. Es decir, el objetivo de los gastos de campo es garantizar que la obra cuente con los recursos y servicios necesarios en campo para su correcta ejecución, sin formar parte de los costos directos. Los siguientes gastos son nuestros gastos de oficina. Los gastos de oficina son todos aquellos costos administrativos que no se pueden asignar directamente a una obra específica, pero que son indispensables para la operación de la empresa y el soporte de todas las obras que se ejecutan. ¿Qué incluyen estos gastos de oficina? Incluyen el pago de personal administrativo, administración general, contabilidad y fianzas, el pago a recursos humanos, compras y almacén, pago de servicios generales, pago de tecnología y sistemas, pagos de gastos de operación como la energía eléctrica, agua, teléfono, internet, datos, gas, entre otros consumos, papelería y útiles de oficina, comunicación y difusión, seguros y fianzas, honorarios y asesorías, depreciación y amortizaciones, impuestos y derechos. Todos estos gastos de oficina se ven reflejados en nuestra obra. Muchas veces estos gastos tienen que ser repartidos entre las diferentes obras que tenemos en ejecución en ese momento, ya que estos gastos no son exclusivos de una obra, salvo que nomás tengamos una a la vez. Pero cuando son constructoras medianas a grandes, traen varias obras a la vez, y estos deben de reflejarse como un porcentaje de esos gastos para cada obra, dependiendo de varios puntos como son el tiempo, como son la complejidad de la obra, como son la ubicación de la obra, entre otras cosas que ya veremos más adelante. El objetivo de los gastos de oficina es cubrir todos los gastos necesarios para planear, organizar, administrar, controlar y dar soporte a la ejecución de la obra desde la oficina central, asegurando una gestión eficiente y el correcto funcionamiento de la empresa. Algo muy importante es que los gastos de oficina se distribuyan entre todas las obras que ejecuta la empresa mediante un porcentaje de participación para determinar el costo de indirecto que corresponde a cada proyecto. Lo que mencionábamos hace un momento de que todos los gastos que se generan en una obra no van directamente a una, en particular, salvo que nomás traigamos esa obra en ejecución, pero si traemos varias a la vez, se deben de repartir de acuerdo a la complejidad, al tiempo y a la ubicación de esa obra, entre otras cosas. ¿Cuál es el beneficio de una buena gestión de estos gastos? Pues mejorar el control de costos, mayor eficiencia administrativa, toma de decisiones más acertadas, cumplimientos legales y fiscales, y mayor rentabilidad de los proyectos. Entonces los gastos de oficina son tan importantes como los gastos de obra,
y la suma de estos dos gastos nos dan los gastos de indirectos totales para una obra. Y de ahí sacamos el porcentaje de indirectos que vamos a aplicar a nuestro presupuesto de la obra en ejecución. Aquí tenemos un ejemplo de cómo obtener los costos indirectos de una obra. Esta tablita más adelante la vamos a ver paso a paso de cómo obtenerla, para poder obtener los gastos de indirectos de campo y de oficina, sacar los gastos de indirecto, así como sacar los porcentajes de indirectos para aplicarlos a nuestro presupuesto. Pero vamos a dar un vistazo rápido. ¿Cuáles son los puntos importantes para el cálculo? Bueno, pues es el inicio de obra y la terminación, así como los días de ejecución de la obra, el porcentaje de participación de la oficina central. Es decir, si traemos varias obras a la vez, este porcentaje del 100% cambiaría a un 30, un 40, un 50, dependiendo de cuántas obras, la complejidad y la ubicación que tengan estas. En este caso aquí tenemos 100% porque estamos suponiendo que todos los costos indirectos son generados para una sola obra. Tenemos el punto más importante del cálculo, que son los costos directos de la obra, que estos los obtenemos al obtener nuestro presupuesto de obra, que va a ser un punto muy importante para poder obtener nuestros costos de indirectos, así como los días calendario, que pueden ser 365, 366, dependiendo si es año bisiesto o no. Y dentro del análisis de los costos indirectos, tenemos honorarios, sueldos y prestaciones, que dentro de ellos está el personal directivo, personal técnico, como por ejemplo el personal directivo puede ser el director general, los gerentes de obra, los supervisores de obra, personal técnico, como son los jefes de costos, los topógrafos, secretaria de departamento, entre otros. Tenemos la depreciación y mantenimiento y renta, como son las rentas de edificios y locales, depreciación o renta de operación de vehículos, fletes y acarreos, gastos de oficina, como son papelerías, útiles, teléfono, radio, internet, situaciones de fondos, o sea como son las cajas chicas u otros gastos, los servicios como es el luz, agua, gas, entre otros consumos, los gastos de concurso. Tenemos los servicios, trabajos previos y auxiliares, como son los montajes y desmontajes de equipo o bodegas, seguros y fianzas, como son las fianzas que nos pide el cliente para obra, o bien los seguros de nuestros vehículos de la empresa o maquinaria que tengamos propia. Y aquí el resumen de cómo obtener los gastos de oficina central y oficinas de campo. La suma de ellos nos da los gastos de indirectos totales de la obra y con estos podemos obtener el porcentaje de indirectos para poderlo aplicar a nuestro presupuesto. Más adelante, como menciono, vamos a ver un ejemplo desde cero de cómo alimentar esta tabla y cómo obtener los gastos de campo, los gastos de oficina, los gastos totales de indirectos y los porcentajes de indirectos. Si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido en Inarqui Studio. ¿Cómo calculamos el gasto de indirectos? Este es igual a gastos de campos más gastos de oficina, y de ahí obtenemos el porcentaje de indirectos de campo, que es igual a gastos de indirectos de campo sobre costo directo por 100. Y el porcentaje de indirectos de oficina es igual a gastos de indirectos de oficina entre costo directo por 100. El porcentaje total de indirectos de nuestro presupuesto será igual al porcentaje de indirectos de campo más el porcentaje de indirectos de oficina. Ese es el porcentaje que vamos a aplicar a nuestro presupuesto para alimentar a nuestro presupuesto de los gastos de indirectos. La otra forma de sacar el porcentaje de indirectos es igual a gastos de indirectos totales entre costo directo por 100. Es decir, la suma de estos gastos de indirectos entre el costo directo nos da el porcentaje de indirectos que aplicaremos a nuestro presupuesto. Estas son las dos formas de sacar nuestro porcentaje de indirectos. Pero ¿cómo obtenemos el porcentaje de indirectos de nuestro presupuesto? Bueno, los costos indirectos o gastos indirectos es igual a la suma de gastos de campos más gastos de oficina. Para sacar el porcentaje de indirectos de campo, esto es igual a los gastos de indirectos de campo entre el costo directo por 100. Y los gastos indirectos de oficina es igual. Gastos indirectos entre el costo directo por 100. La suma de estos dos nos da el porcentaje total de indirectos. Es decir, el porcentaje de indirectos es igual al porcentaje de indirectos de campo más el porcentaje de indirectos de oficina. Viendo un ejemplo ilustrativo, vemos si el costo directo de una obra es 1.000.000 de pesos y el gasto indirecto de campo son 150.000 y los de oficina son 80.000.
Para calcular el porcentaje de indirectos de campo, es igual a 150,000 gastos de indirectos entre 1 millón de pesos por 100 menos, da un 15%. El porcentaje de indirectos de oficina es igual a gastos de indirectos de oficina, que es 80,000 entre el costo directo de la obra, que es 1 millón por 100 y nos da 8%. La suma de ambos nos da 15%, más 8% es igual al 23%. Este porcentaje es el que vamos a afectar en nuestro presupuesto de obra. Los costos indirectos de nuestras obras dependen de muchos factores, pero los principales son tipo de obra. El tipo de obra influye muchísimo en los costos indirectos, porque cada proyecto requiere diferentes niveles de administración, supervisión, control técnico y logística. ¿Cómo influye? No es lo mismo construir una casa habitación, un edificio, una nave industrial, una carretera o un hospital, porque cada obra tiene distintos niveles de complejidad. Mientras más compleja sea la obra, mayor serán los costos indirectos. Ejemplo, casa-habitación puede requerir un residente de obra, una oficina pequeña, poco control administrativo. Los indirectos son relativamente bajos. En cambio, un hospital o planta industrial se requiere supervisión especializada, seguridad industrial, control de calidad, laboratorio, ingenieros especializados, personal administrativo adicional. Aquí los costos indirectos aumentan considerablemente. Conclusión del punto 1. El tipo de obra determina la cantidad de personal indirecto, el nivel técnico requerido, la complejidad administrativa, el control operativo necesario. Por eso, obras más complejas generan indirectos más altos. El segundo punto es la ubicación. La ubicación de la obra afecta directamente los gastos de operación y logística. ¿Cómo influye? Dependiendo de dónde se construye, cambian los costos de transporte, los tiempos de traslado, el suministro de materiales, la disponibilidad de mano de obra, el acceso a servicios. Ejemplo 1. Obras en zonas urbanas. Una obra en la zona urbana tiene fácil acceso, materiales cercanos, mano de obra disponible, servicios inmediatos. Los costos indirectos son más controlables. Ejemplo 2. Obras en zonas alejadas. Una obra en una carretera o zona rural puede requerir campamentos, transporte de personal, generadores eléctricos, internet satelital, viáticos, mayor seguridad. Todo eso incrementa los indirectos. Conclusión de este punto. Mientras más complicada sea la ubicación, mayor logística, mayor administración, mayor gasto operativo, por lo tanto, mayor costos de indirectos. El tercer punto es el programa. El programa se refiere al tiempo de ejecución de la obra. ¿Cómo influye? Los costos indirectos normalmente se pagan por tiempo. Sueldos administrativos, renta de oficina, vehículos, supervisión, vigilancia, servicios. Entre más dura la obra, más indirectos se generan. Ejemplo, obras de 4 meses. Las empresas pagarán 4 meses de residente, 4 meses de oficina, 4 meses de vigilancia. Obras de 12 meses. Los mismos gastos se pagan para mucho más tiempo. Los indirectos prácticamente se triplican. Otro caso importante, cuando una obra tiene retrasos, aumenta los gastos administrativos, se prolongan las rentas, se incrementa la supervisión, se generan sobrecostos. Conclusión de este punto. El tiempo es uno de los factores más importantes en indirectos. La mayor duración, mayor costo indirecto. El cuarto punto es la época de ejecución. La época del año también afecta los costos indirectos. ¿Cómo influye? Las condiciones climáticas pueden afectar rendimientos, seguridad, programación, equipo, productividad. Ejemplo, temporada de lluvias. Durante las lluvias puede haber suspensión de trabajos, lodos, dificultad de acceso, retrasos, mayores desgastes de equipo. Eso provoca más tiempo de supervisión, más gastos administrativos. Ejemplo de temporada de calor extremo. En una zona de alta temperatura, puede generar menor rendimiento del personal, más hidratación, horarios especiales, mayor consumo eléctrico. Todo esto incrementa los indirectos. Conclusión del punto. Las condiciones climáticas afectan el rendimiento, el tiempo, la logística, la seguridad, y eso impacta directamente en los costos internos. Y el último punto sería condiciones contractuales y tipo de cliente. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Cómo influye? Cada cliente y cada contrato exige diferentes niveles de contrato, control administrativo y técnico. Ejemplo,
Clientes privados pequeños. Puede requerir poca documentación, reportes simples, supervisión básica, indirectos moderados. Ejemplo: gobierno de una empresa grande. Normalmente exige fianzas, estimaciones complejas, control documental, seguridad industrial, reportes diarios, personal administrativo, control de calidad, auditorías. Todo esto incrementa los indirectos. Ejemplo contractual: si el contrato exige garantías, seguros, penalizaciones, supervisión permanente, certificaciones, las empresas deben de aumentar su estructura administrativa. Conclusión de este punto: mientras más exigente sea el cliente o contrato, mayor control, mayor administración, mayor supervisión, mayor riesgo financiero y, por consecuencia, mayores controles, mayores costos indirectos. Conclusión general. En conclusión, los costos indirectos dependen mucho de los factores que afectan la administración y operación de la obra. Los principales factores son tipo de obra, ubicación, programa, época de ejecución, condiciones contractuales y tipo de cliente. Todos estos elementos impactan directamente en la logística, la supervisión, la administración, el tiempo, el riesgo de ejecución. Por eso, una buena análisis de costos indirectos es fundamental para que una obra sea rentable y financieramente saludable. El cálculo de los costos indirectos puede hacerse mediante dos caminos. Uno es mediante la experiencia de la empresa durante el tiempo, con datos históricos. Es decir, si ya conocemos para cada uno el tipo de obra que vamos a ejecutar, ya tenemos la experiencia de otras obras anteriores, donde aplicamos un porcentaje de indirectos, podemos hacerlo de esa forma: aplicar un porcentaje indirecto de acuerdo a una obra parecida en el pasado. Sin embargo, este cálculo no es muy preciso. Yo me voy con la segunda opción, que es de acuerdo a un programa de necesidades o datos de presupuesto. Es decir, hacer un programa de acuerdo a las necesidades o gastos que vamos a hacer a lo largo del tiempo de nuestra obra, y de ahí obtener los costos indirectos y el porcentaje de indirectos que aplicaremos a nuestro presupuesto. Esta es la forma más correcta que podemos obtener los indirectos para una obra. El cálculo de los costos indirectos, bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas en México, las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia, encargada directamente de los trabajos, y la oficina de campo se deberá considerar todos los conceptos que de ellos deriva. Es decir, para esto deberemos obtener un programa de necesidades y en base a eso sacar los gastos que necesitamos para los gastos de campo, los gastos de oficina, y con eso obtener los costos indirectos para nuestra obra. Los costos indirectos de administración de oficina central representan los gastos que el empresario realiza en sus oficinas centrales por todos los conceptos relacionados con la administración de la obra de que se trate: organización, dirección técnica, supervisión, financiamiento, imprevistos, transporte de maquinaria, así como las prestaciones sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. El concepto de costos indirectos de oficina central incluyen honorarios y sueldos administrativos, depreciación, mantenimiento y rentas, servicios de consultoría, gastos de oficina, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, y seguros y fianzas, entre otros, pero estas son las más representativas y las más importantes. Los costos indirectos de oficina central. Para calcular estos costos indirectos de oficina central de cualquier empresa, deberán proceder de la siguiente manera. Los costos indirectos se expresan con un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables, dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate. Es decir, el costo indirecto de oficina central es igual a gastos de oficina central entre costo directo de la obra, y esto es igual al porcentaje de indirectos. Los costos indirectos de oficinas de campo engloban los gastos que se originan en el sitio en que se ejecuta la obra y que comprende gastos semejantes a los cuales ya he descrito, que se hacen indispensables para el desarrollo de los trabajos. Incluyen gastos como honorarios y saldos administrativos, de prestación, mantenimiento y renta, gastos de oficina, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, seguridad y fianzas, y estos costos se calculan igual a gastos de oficinas de campo sobre el costo directo de la obra, y esto nos da el porcentaje indirectos de oficinas de campo.
El cálculo de los costos indirectos bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas, que son costos indirectos de oficinas de campo, son conceptos tales como honorarios y saldos administrativos en obra, depreciación, mantenimiento y rentas de la obra, fletes, gastos de oficina de obra, capacitación y adiestramiento, trabajos provisionales, seguridad e higiene, seguros y fianzas imprevistos. Estos son los más importantes. Y como mencionamos, los costos indirectos de oficina de campo se calculan dividiendo gastos de oficinas de campo entre el costo directo de la obra, y esto nos da el porcentaje indirectos de nuestra obra. Entonces, en resumen, el porcentaje de indirectos de oficina central es igual a los gastos de oficina central entre el costo directo de la obra por 100 y nos da el porcentaje de indirectos para oficina central, y el porcentaje de indirectos de oficinas de campo es igual a gastos de oficinas de campo entre costos indirectos de la obra por 100. La suma de estos dos nos da el total de porcentaje de indirectos que aplicaremos a nuestra propuesta. Aquí vemos un pequeño error. En vez de gastos de oficina central y gastos de oficina de campo, es porcentaje de oficina central y porcentaje de oficinas de campo. Muy bien, aquí vemos un ejemplo de un análisis de porcentajes de indirectos o gastos de indirectos para oficina central y para oficina de campo. ¿Qué debe de incluir en este? Debe incluir el inicio de la obra, los días de obra que vamos a tener, el porcentaje de participación de oficina central, en caso de que todos los indirectos sean para una misma obra, pues sería el 100%. En caso de que sea para más obras, se tendría que sacar el porcentaje de acuerdo a la importancia en cuestión de costos para cada una de las obras. Aquí veo un porcentaje. En este caso estamos suponiendo que es el 100% para una obra sola que se está desarrollando. Tenemos que sacar los costos indirectos de la obra y los días calendarios anualizados. Tenemos que para cada uno de los rubros de oficinas de campo y oficina central, tenemos honorarios, visuales y prestaciones, que son como por ejemplo el personal directivo, el gerente de obra, el residente, etc. Y dentro de lo que es la oficina, pues sería también el director, las personas de costos y presupuestos. Dentro de depreciaciones en mantenimiento y rentas, pues tenemos el edificio, locales, instalaciones generales, bodegas, depreciación a renta y operación de vehículos. En rentas y acarreos, si puedo poner un ejemplo, equipos de construcción. En gastos de oficina, pues, lo que es teléfono, radio en caso de que tengamos en obra, internet, situaciones de fondo como son cajas chicas, copias y duplicados, luz, agua, gas y otros consumos tanto como para oficina como para obra, gastos de concurso cuando se mandan a hacer los presupuestos o los concursos para cada obra, servicios como por ejemplo consultores, asesores, servicios y laboratorios, trabajos previos y auxiliares, montajes y mantenimiento de equipo, seguros y fianzas. Aquí tenemos el total de gastos indirectos para oficinas de campo y total de gastos indirectos para oficina. La suma de ambos son los gastos totales de indirectos para nuestra obra, con lo cual con eso nosotros sacaremos el porcentaje de indirectos total de la obra. Total de costos indirectos, en este caso de gastos indirectos para oficina central, serían $42,756. Para oficina de obra serían $112,833 con 93 centavos. El total, la suma de los gastos de oficina con gastos de obra, serían $155,590 con 40 centavos. Con ese gasto dividido entre el costo directo, obtenemos el porcentaje de indirectos para nuestra obra. En resumen, el porcentaje de indirectos de obra los podemos sacar de dos formas diferentes. Una es sacando el porcentaje indirecto de oficina central y el porcentaje de indirectos de oficina de obra, y sumando ambos nos dará el porcentaje de indirectos de obra. O si no, se puede sacar un porcentaje de indirectos totales, es igual al total gastado de indirectos entre el costo directo de la obra, y en ambas nos dará el total de indirectos a aplicar a nuestro presupuesto. Costos directos en construcción. En resumen, ¿para qué sirven? Permite la operación y administración de la obra. Ayuda a conceder el costo real total de la obra. Mejora la prevención financiera. Garantiza seguridad, control técnico y cumplimiento de normatividad. Protege rentabilidad de la empresa. ¿Cuáles son estos tipos de costos indirectos? Los indirectos de oficina central y los indirectos de oficina de obra. Algunos ejemplos de indirectos de oficina central, como son sueldos administrativos, rentas de oficina, servicios de luz, internet, papelería, vehículos administrativos. Los indirectos de oficina de obra, personal técnico,
bodegas y almacenamiento, servicios temporales como luz y agua, seguridad y vigilancia, limpiezas y herramientas menores. ¿Cómo se calcula? El porcentaje de indirectos totales es igual al porcentaje indirecto de oficina central más el porcentaje indirecto de oficina de obra. La suma nos da el porcentaje total de indirectos de nuestra obra. O bien, el porcentaje de indirectos totales es igual al total gastado en indirectos sobre el costo directo de la obra, por 100. ¿Por qué son importantes estos porcentajes? Aseguran que la obra se ejecute de manera eficiente, permiten presupuestos reales y competitivos, evitan pérdidas económicas, mejora el control y la toma de decisiones. Si se calcula mal, ¿en qué nos puede repercutir? Muy bajos serían pérdidas económicas, falta de flujo operativo y descontrol de la obra. Muy altos, presupuesto poco competitivo, posible pérdidas de contratos. Importante, en obra pública, los indirectos deben justificarse técnicamente y calcularse de manera proporcional al costo directo de la obra. Así que ya sabemos qué son los costos indirectos, cómo obtenerlos y qué incluye cada uno de ellos. En nuestro siguiente capítulo veremos un cálculo real de nuestros indirectos, tanto como para oficina central como para oficinas de obra, y sacaremos el porcentaje total de indirectos que aplicaremos a nuestro presupuesto. Con esto concluimos la parte teórica sobre los costos indirectos en una obra y su importancia dentro de la integración de presupuestos y análisis de costos. En nuestro próximo capítulo, desarrollaremos un ejemplo práctico paso a paso, donde veremos cómo identificar, calcular e integrar correctamente este tipo de costos dentro de un proyecto de construcción. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Espero que la información haya sido de gran utilidad para fortalecer tus conocimientos en administración y costos de obra. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo capítulo.